Lo hemos hablado otras veces. Uruguay ha avanzado en igualdad formal. La brecha salarial de género, de todas maneras, persiste como una manifestación concreta de las desigualdades estructurales, fundamentalmente en el mundo del trabajo. Las mujeres tienen, en promedio, mayor nivel educativo que los hombres, pero ganan menos por igual tarea y enfrentan mayores obstáculos para obtener cargos jerárquicos. Esta disparidad no se explica solo por factores como la ocupación o la experiencia, por ejemplo, sino que refleja también patrones culturales de los que tenemos que hacernos responsables todos. División sexual del trabajo y barreras invisibles en lo que llamamos el techo de cristal. A nivel estatal, la brecha supera 10% y en el sector privado puede alcanzar hasta el 16% o más según quien lo contabilice, lo que pone de relieve, sin lugar a dudas, la necesidad de políticas activas que promuevan la equidad no solo en el acceso al empleo, sino también en la valoración del trabajo de las mujeres. Ana María Misraji, adelante. Y efectivamente, porque vamos a hablar de la brecha salarial de género, esta brecha que preocupa en el Uruguay porque hay desigualdades. El 50% de las mujeres trabajan. De cualquier manera, tengan en cuenta que es un número bajo. Y si miramos el salario de esas mujeres, ganan un 30% menos que los varones por el mismo cargo, por la misma actividad. Y la información es desigual. ¿Por qué? Porque estos datos que nosotros estamos manejando pertenecen al Banco Mundial, pero el INE también, el Instituto Nacional de Estadística, también construye datos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que en un país que faltan datos, el Senado, desde distintas bancadas, porque en el pasado fue el senador Pedro Bordaberry y ahora es el Frente Amplio, el que se propone a través de un proyecto de ley sistematizar esta realidad, construir lo que se llama un índice para que haya números certeros, tanto en el ámbito público como privado, tanto en empresas pequeñas como grandes, ya sea del sector privado como del sector público, porque no es solo para medir el Estado, sino para medirnos a todos, para que se sepa efectivamente a través de un instrumento estadístico cuál es la realidad a la que nos enfrentamos. Por eso es un papel clave el que va a jugar tanto el Banco de Previsión Social como el Instituto de las Mujeres, dependiente del MIDES. Fíjense ustedes que el BPS va a discriminar la información de los sueldos. Se va a construir un índice. Ese índice va a transparentarse porque va a ser público y además se va a publicar cada 6 meses. Por eso esta mañana va a ser un gusto recibir en 5 sentidos a la directora de InMujeres, Mónica Xavier, porque ellas en el instituto van a tener la responsabilidad con toda esta información de construir este índice. Bienvenida, Mónica, un gusto recibirte. Muchas gracias, el gusto es Y mío. bueno, a partir de ustedes, lo que dice el INE, lo que dice el BPS, lo que dicen los organismos que también construyen datos, se va a poder, bueno, sistematizar una información que es relevante si pensamos que la pobreza tiene cara de mujer joven. Es Sin así. duda, es un gran desafío que le tocará al instituto que tiene la responsabilidad de construir esos indicadores de género. Y cuando uno visibiliza con números las realidades, bueno, no solo se da cuenta de lo que falta, también de lo que se ha avanzado. Porque por 1990 las mujeres recibían 37% menos de salario que los varones. En 2018, que es de cuando tenemos una medición, ese 37% bajó a 19%. O sea que avanzarse se avanza, pero falta mucho. Por ejemplo, una investigadora joven decía y ponía números
la penalización de la maternidad en nuestro país. Uno escucha voces de la preocupación porque nacen pocos niños y entonces cómo vamos a equilibrar tal o cual cosa. Bueno, a 10 años del primer hijo, una mujer tiene una reducción del 42% con relación al varón en la misma situación. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de remuneración por hora es diferente. En general no. Y esa brecha era del 26% y bajó al 6% en ese mismo periodo considerado, 1990 contra 2018. Lo que sí ocurre es que esa mujer no concursa, no puede agrandar el horario en determinadas circunstancias que su empresa lo puede estar solicitando, porque ¿qué hay detrás de todo esto? Una estructura desigual que a nosotras las mujeres nos asigna el rol de los cuidados. Por eso ahora, Ana María, se habla de la sociedad de los cuidados. Es el nuevo paradigma para que todas estas situaciones que son estructurales puedan visibilizarse, puedan medirse y puedan encontrarse alternativas para mejorar esas circunstancias. Entonces, cuando uno ve estas desigualdades en la sociedad que hemos construido, dice, bueno, ¿cómo se reordena esto? Bueno, en este caso tenemos una tarea muy concreta que si la Cámara de Representantes culmina después con la votación, será ley este proyecto y comenzaremos una tarea que no es sencilla en el Estado uruguayo, que sigue siendo un Estado fragmentado, ¿no? Y que a nosotros, por excelencia, nos toca el transversalizar en materia de género las políticas. Y también es una tarea para el BPS, porque el Sin duda. BPS tendrá que tomar todos los sueldos. Tampoco es sencillo empresas privadas, pequeñas, medianas, Sí. grandes, tomar toda esa bolsa de datos y proporcionárselas a ustedes para hacer la construcción Sí. de este índice. Y todavía nos queda un bolsón de mujeres que trabajan en la informalidad, porque obviamente en esta distribución desigual del poder y del mundo del trabajo, las mujeres terminan accediendo a empleos de menor remuneración, como los propios cuidados, pero pagos, en lugar de hacerlos como lo hacemos todas en ese trabajo no remunerado de los cuidados, que en algún momento estaba tan naturalizado que ni se medía. Hoy se mide, ¿no? Y se sabe que aquellos países que apostaron a incorporar decididamente a las mujeres a la economía, lograron un desarrollo sostenible. Porque si no, las consecuencias son hogares pobres, con jefatura femenina, y estas brechas de desigualdad que tanto cuesta revertir. Sí, ¿no? si uno piensa que estén incorporadas al mercado de trabajo el 50% de las mujeres, es un número bajo. Es bajo y te muestra la potencialidad que podés desarrollar como sociedad. Y si relevás, el otro día instalábamos para este periodo el Consejo Nacional de Género, que está determinado por la ley de igualdad entre hombres y mujeres y que nuclea aproximadamente 30 organismos, los 14 ministerios, más oficinas, más el PIT-CNT, más las cámaras empresariales, más organizaciones de la sociedad civil de mujeres. Y una de las cosas que mostraba una experta que nos dio una clase ahí muy importante es que efectivamente si relevás los países desarrollados, todos tienen decididamente incorporadas a las mujeres al mercado de trabajo. Y nosotros, en el país y en la región, dimos un salto muy importante. Las mujeres tienen promedialmente mayor capacitación que los varones, lo decían en el informe. Entonces, efectivamente, tenemos que poner la lupa en que deberíamos cerrar la brecha de remuneración, mejorar las condiciones de accesibilidad de mujeres a tareas que tienen mayores remuneraciones, ¿verdad? Y Mónica, ¿por qué hacerlo por ley? ¿Por qué es necesario? Porque bueno, esto yo decía,
el senador Bordaberry en el pasado había presentado un proyecto, ahora es el Frente Amplio quien lo presentó, en 2013 obtuvo mayorías en el Senado, pero bueno, no se trató en diputados, ahora este proyecto No, se fue de desarchiva. diputados. Fue en diputados y El ahora está en el diputado Senado. Valdomiro, y presidente de la Cámara, y la diputada Inés Cortés plantearon originalmente este Ahí proyecto que está. se viene Y modificar, ahora tengo entendido que está en el Senado, que se efectivamente. estaría considerando capaz que en la sesión de hoy Exactamente, se está considerando en la y va sesión del para Senado diputados. de hoy y va para diputados. ¿Por qué es necesario hacerlo por ley? Nos da un marco, en el caso del Estado uruguayo, creo que transparenta y, y define la voluntad política de hacerlo, porque hay que tener los números para levantar las manos y lograr que el proyecto se apruebe. No me parece menor cuando no solo estamos requiriendo que efectivamente los organismos den la información, sino porque también el marco legal te pone un objetivo, ¿no? Claro. Te lo mantiene, además, como una política. Y obliga también a que todos los organismos entreguen la información y la Exacto, cumplan. y que nosotros también cumplamos. Pero me parece que además logra visibilizar esa situación de desigualdad, que estamos en un mundo en que muchas personas, una corriente ideológica, piensa que las desigualdades no existen, que las mujeres y los varones tenemos iguales derechos, y los tenemos ante la ley. Pero como decía Tabaré Vázquez, es importante que lo tengamos ante la vida. Y eso es la igualdad sustantiva. Eso es efectivamente llevar el marco legal a la realidad. Entonces, yo creo que esto que hoy podemos recorrer nos va a ayudar a desatar esos nudos estructurales, porque justamente decíamos la importancia de las mujeres decididamente en el mercado laboral para combatir desigualdades que en nuestra sociedad son muy dolorosas. Por algo hay un amplio consenso en materia de terminar con la pobreza infantil. Pero esto es algo que Juan Pablo Terra nos decía desde 1986. En Uruguay hay un fenómeno estructural. Claro, no Y hay, en realidad no hay niños pobres, hay hay mujeres, familias que son claro, pobres, que además mayoritariamente son hogares monoparentales encabezados por mujeres. exacto, Y exacto. además hay como cierto, me parece, prejuicio social de hablar de cuántos son los sueldos, por distintas razones. Algunos por mucho, otros por poco. Entonces es una información muy difícil de transparentar. Nosotros cuando preparábamos el informe con Gabriela veíamos, el INE maneja unos datos, el Banco Mundial maneja otros datos, sobre esta realidad, ¿no? Sobre esta desigualdad, esta brecha salarial. Y bueno, hay que ser rigurosos a la hora de decir, bueno, es así. Claro. Y va a ser un proceso, ¿no? De poder construir esta voluntad realmente en términos en que se pueda trabajar. Pero creo que es muy importante porque lo que no se nombra no existe, lo que no se pone número no se visibiliza. Entonces, este marco legal creo que va a ser importante. Será más tarea, pero además te digo, para un organismo que somos una de las 10 direcciones de un ministerio. Por marcos legales tenemos competencia de un rango muy superior al que efectivamente tenemos. Entonces, el hecho de que exista una ley que nos remita la información también ayuda a que esa ubicación en la estructura jerárquica no pese a la hora de decir, no, ¿por qué le voy a dar datos a una dirección de un ministerio? Bueno, tenemos conferida la responsabilidad de la rectoría en materia de género, entonces todo aquello que lo asegure A través de a una través ley. de un marco legal, sin duda que facilita. Y seguramente la construcción de ese índice traerá sorpresas, porque puede llegar a traer sorpresas, porque nos guste o no nos guste, por ahora lo que se hacen son encuestas donde se hacen preguntas. En este caso es el material objetivo que maneja el Banco de Previsión Social respecto a los sueldos de las personas en una pequeña empresa, en una gran empresa, en una empresa pública.
y ahí se podrá cruzar qué realidades también para diseñar políticas públicas y también para discutir con sectores empresariales, sociales, de qué tipo de remuneraciones se están pagando. Sin duda, lo hace visible, lo hace patente. Y yo, sin salirme del tema, quería decir que en estas construcciones, colocar esto en la agenda pública es muy importante y lo estamos haciendo desde diferentes lugares, porque yo enseguida de que me planteaste la brecha salarial, remití al sistema de cuidados y a la necesidad que tenemos las mujeres de tener asegurado el cuidado no solo de nuestras hijas e hijos, también de adultos mayores en una sociedad que envejece rápidamente. Pero también necesitamos que este sesgo que hay hacia determinadas tareas lo podamos visibilizar. Y las políticas educativas, también basadas en evidencia, nos tienen que ayudar a generar mejores alternativas en un mundo digital, también para las mujeres, en donde de repente no necesitas hacer una carrera que estrictamente sea de ese orden, sino que necesitas las habilidades. Y Uruguay también ahí, producto de su plan Ceibal, de su fibra óptica, desarrolló determinadas capacidades que hay que seguirlas potenciando. Entonces, realmente todo esto sumado a que reforzamos las cláusulas de género para la negociación, para la ronda salarial, donde se discute el salario, pero también se van a estar discutiendo con mucho énfasis la posibilidad de darle un impulso a los centros de cuidado, sean para niños, aunque Uruguay tiene mejor infraestructura, CAIF mediante una política que se mantiene a lo largo de los diferentes periodos de gobierno y diferentes signos de gobierno, pero también lugares de día para los adultos mayores, que también pueden ser la carga, comillas, de cuidados que tenga un hogar hoy en estos periodos. Entonces, también por allí generando esto que yo te decía, este nuevo paradigma que es la sociedad del cuidado. Es interesante a la vez que si efectivamente es aprobado en el Parlamento, este índice sea público y que se actualice cada 6 meses, ¿no? Es transparente. Cualquiera podrá acceder a esta información, ¿es así? Sí, porque para toda política pública tener evidencia es esencial. O sea, la transparencia y la evidencia. Exacto. Mónica Xavier, ha sido un gusto recibirte. Bueno, esperemos volver con la ley aprobada. Nosotros seguimos en 5 sentidos. Con los 5 sentidos intactos.